tardes. Soy Teresa Cavado y como todos los martes estamos en Educación y Sociedad, Universidades Públicas. El tema de hoy es Derechos y Políticas Sociales, para lo cual hemos convocado a 4 grandes profesionales de nuestras universidades públicas, un tema que realmente vale la pena debatir. Después de una pausa chiquitita, comenzamos con el programa. No te muevas de ahí. Estamos en el aire, voy a presentar a nuestros invitados. Está la doctora Sandra Giménez, bienvenida a Educación y Sociedad de Universidades Públicas por la Universidad Nacional de José C. Paz. El licenciado Raúl Di Tomaso, bienvenido al programa por la Universidad Nacional de Quilmes. El doctor Sergio De Piero, bienvenido a Educación y Sociedad por la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y la doctora Patricia Domench por la Universidad Nacional de Avellaneda. A todos muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa. Sé que los 4 tienen agendas muy complicadas. Bueno, el tema de hoy es derechos y políticas sociales. Y me gustaría, voy a comenzar por Sandra. Sandra, decinos qué son las políticas sociales, qué abarca el término políticas sociales. Bueno, las políticas sociales son un tipo específico de políticas estatales, digamos, a través de las cuales el Estado dice o expresa qué lugar ocupan las condiciones de reproducción de las personas. Es decir, si las políticas sociales se aplican en un plano restringido, estará indicando que las condiciones de reproducción de las personas para ese Estado en un determinado momento histórico no interesan demasiado, digamos. En cambio, si tienen un perfil más universal y más amplio, estará indicando que la reproducción en un sentido ampliado, digamos, que incluye cómo trabajar, el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, al tiempo libre, al disfrute de actividades culturales, digamos. Como yo lo veo, el Estado expresa tanto explícita como implícitamente, qué lugar ocupan, digamos, la vida de esas personas para una sociedad en un determinado momento histórico. Y digo esto porque en general las políticas sociales no son un modelo específico de una vez y para siempre, sino que en general son un campo de tensión, digamos, de disputa político-cultural. O sea, que va mutando. Exactamente. ¿Y por qué muchas veces las políticas sociales se las ve más como un gasto y no como una inversión? Bueno, si uno tendría que elegir en esta díada, ¿sí?, gasto-inversión, obviamente uno se va a volcar hacia el concepto de inversión, pero a mí me gusta más que hablar, más que en una versión económica, en una versión basada en derechos. ¿Sí? Y en ese sentido uno podría decir que hay 2 grandes paradigmas en las políticas públicas. Uno basado en los derechos, políticas públicas que apuntan a formar ciudadanía, a construir ciudadanía, y después también políticas públicas que tienen como fin la emancipación de los sujetos que en un principio fueron beneficiarios de esas políticas para que no lo sean a futuro. Correcto. El otro paradigma es un paradigma que en general va más de la mano de los gobiernos de corte neoliberal, ¿sí?, que son políticas más focalizadas, no universales como contaba Sandra. Y las políticas focalizadas apuntan más que nada a reparar los daños efectuados por los ajustes de los gobiernos neoliberales. Y en ese sentido son más políticas paliativas y apuntadas a poblaciones muy limitadas. Para que no van, digamos, al origen del problema, o sea, van como un paliativo, como exactamente, no apuntan a la solución del problema, a la solución, ¿sí?, a la transformación del sujeto en un ciudadano pleno, ¿sí?, libre, ¿sí?, sino más que nada a paliar una situación momentánea por la que está atravesando.
Vamos a preguntarle a Sergio, ¿y cuál sería el rol del Estado en todo lo que hace a políticas públicas? ¿Cuál sería un rol ideal del Estado? Qué pregunta difícil que te estoy haciendo. Un poco bastante. Comprometida. Un poco bastante. Lo que pasa es que las políticas sociales o públicas en general ocurren en un contexto histórico determinado y en función de una cantidad de acciones que el Estado lleva adelante, ¿no? Entonces, si nos centramos concretamente en las políticas sociales, creo que históricamente, y en parte con lo que decían los colegas recién, van cambiando los contornos, digamos, de lo que uno entiende hasta dónde llega la política social, ¿no? Pensemos en el nombre de los ministerios, digamos, los ministerios hoy de desarrollo social, que originalmente se llamó de bienestar social o nombres semejantes, atendían aquello que el mercado laboral no podía solucionar, digamos, ¿no? Pensemos también el nombre que en los 60 se usaba, que hablaba de la marginalidad, ¿no? Y la marginalidad tiene que ver con los márgenes, justamente, que eran aquellas personas que en Argentina era el 5, 6% y menos a veces, que vivía del empleo informal, ¿no? Que vivía de la changa, de esos recursos así más momentáneos, y que el Estado, bueno, completaba aquello que el mercado laboral no podía, para las personas que no podían acceder. Claro, eso cambió notablemente hoy. Es otro país, ¿no? Digamos, es otro país, otra realidad y otro contexto. Totalmente, hace 30 años la situación es muy, muy distinta. Pensemos que el empleo informal llegó en Argentina al 57% de la población económicamente activa, hoy está alrededor del 30%, un poco más. Es muy difícil bajar ese número, pero entonces la política social, que era antes, se ocupaba de aquello que el mercado laboral no resolvía, porque la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas tenían un trabajo decente, con un sueldo formal. Hoy hay que pensar una cantidad de recursos para sostener a todas las personas. Claro, un tercio que está fuera de los convenios colectivos, no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio. Entonces, la idea de política social crece en torno de eso que antes resolvía el mercado del trabajo, digamos, ¿no? Que es la forma, si uno piensa ideal, bueno, es esa, que el Estado pueda generar políticas para las cuales haya políticas de pleno empleo. Eso, como decimos, ha cambiado. Ha cambiado notablemente y, a ver, ¿cuál sería el concepto de qué debiera ocuparse fundamentalmente? ¿De más y mejor educación, más y mejor salud? ¿Por dónde arrancar? Porque como todo en la vida hay que fijar prioridades, digo, ¿no? O sea, ¿por dónde se debiera arrancar, Patricia? Sí, en realidad el Estado, bueno, obviamente maneja recursos que son limitados frente a una realidad, digamos, conformada por distintas problemáticas que nunca pueden ser atendidas en su totalidad y de la misma manera, ¿no? Entonces, se deben establecer prioridades. Claro, y justamente en ese establecimiento de prioridades, de alguna manera, es donde se marca también el perfil del Estado del que estamos hablando y del tipo de sociedad que de alguna manera también se va, digamos, estructurando a partir de las decisiones y de esa ida y vuelta que hay en la relación, digamos, entre Estado y sociedad, ¿no? Entonces, en realidad, por dónde empezar, digamos, es como una definición conjunta que tiene que darse el Estado con la sociedad. Y ahí entran a jugar, un poco esto lo decía también Sandra, creo, es decir, las presiones y las demandas, cómo llegan esas demandas al Estado, cómo el Estado, que tampoco es una entelequia, sino que son actores, personas, que es un actor, digamos, claro, que está representando intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, en esa representación de intereses también va a tomar decisiones diferentes y a favor, digamos, de un sector o de otro, y lo ideal sería que fuera para la mayoría de la población y de la sociedad, ¿no? Es muy difícil ese equilibrio, ¿no es cierto? Porque ahí entran a jugar justamente los intereses que de algún modo siempre se van a reflejar en el Estado. Entonces, las políticas van a tener que ver con esa representación de intereses, fundamentalmente. Pero digamos, Patricia, que hay cosas que deberían traspasar a un gobierno, o sea, que deberían ser políticas sociales que se tendrían que poner de acuerdo todos, en mi modesta opinión, y venga el gobierno que venga, debieran mantenerse, si es que queremos progresar. No sé si vos estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, totalmente. O sea, lo que se llaman políticas de Estado, digamos. Políticas de Estado, que es muy difícil lograrlas. Casi imposible. Porque, claro, justamente la historia nos dice, y nuestra realidad como país y como sociedad, que las políticas van cambiando con los gobiernos de turno y que es muy difícil sostener la continuidad de esas políticas, ¿no? Entonces, en realidad, ahí justamente es donde
juega, digamos, esa cuestión de relación de distintos actores, relaciones de fuerza que existen en toda sociedad, que dan cuenta de las tensiones, ¿no? Y de cómo se va resolviendo. Entonces, si va más a salud o va más a educación o hay políticas sociales, digamos, más específicas que tienen más lugar en el presupuesto, podríamos decir, es una definición que se da según el Estado del que hablemos y según a qué intereses esté representando también ese Estado de alguna manera, ¿no? Claramente, no debiera ser así, sobre todo en temas tan delicados como son salud y educación, que claro, sin ellos es imposible un crecimiento sostenible en el tiempo. Claro. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo agregaría lo que decía la colega, que en realidad la historia de Argentina particularmente, en realidad es, no hemos resuelto como sociedad hacia qué sendero queremos ir, con lo cual, por eso las políticas sociales y las políticas públicas en general no se han transformado en políticas de Estado, porque en realidad como sociedad no pudimos consensuar hegemónicamente un proyecto diciendo hacia ahí queremos ir, y estamos de acuerdo con ese proyecto de país, si se quiere, aspecto que otros países sí han logrado establecer. Bueno, hoy en educación estamos viviendo casi en carne viva, podemos decirlo. Sí, hoy estamos atravesando un pequeño revival, digamos, de una disputa fuerte que se dio a partir de la irrupción del neoliberalismo a mediados de los 80, 90 sobre todo en Argentina, donde lo que se puso en cuestión fue un modo de articulación de políticas que hasta ese momento, más o menos, digo, aún cuando hubo irrupción de gobiernos militares y demás, ciertas políticas se habían mantenido. A partir claramente de los 90 se desarticula esta mirada más universal que señalaba el colega, y lo que primó y lo que ganó un consenso en la sociedad, digamos, lamentablemente, es que se empezó a asociar el acceso a la salud o a la educación con la capacidad de pago de cada persona, de cada individuo en particular, y no como un derecho, digamos. Entonces, digo, ahí la verdad hay como una primacía cultural de esa manera de ver, además sí, de que cada uno pague según lo que pueda pagar, y si no, que no acceda, donde ahí es donde entra qué rol debe cumplir el Estado. Y además, digo, esta cuestión de privilegiar o pensar que lo privado, y que si pago voy a acceder a un mejor servicio, digamos, ¿no? Entonces digo, al mismo tiempo lo que se desarticuló fue una concepción de que todos podamos acceder a los mismos derechos, a las mismas prestaciones, y al mismo tiempo se fue deslegitimando el rol del Estado como prestador y como garante. Como garante de ese derecho, claramente. Sí, digamos, a mí me parece que como representantes de universidades públicas, también la universidad tiene un rol muy en la construcción, ¿sí?, de las políticas públicas. Y siempre se dice que la universidad tiene tres grandes funciones básicas, ¿sí?, la docencia, la investigación y la extensión. Y creo que las universidades podemos ser actores de políticas públicas en esos tres ejes. En la docencia, a partir de la información, a partir de la difusión, a partir de poder acercar a los alumnos cuáles son las grandes problemáticas por las que atraviesan nuestras sociedades. También desde el segundo eje, el de la investigación, digamos, las universidades pueden producir conocimientos para establecer, y de hecho producen mucho conocimiento para, digamos, armar prioridades, ¿sí?, establecer objetivos, ¿sí?, establecer lineamientos. Y por último, desde la extensión, las universidades, la extensión universitaria, las universidades también promueven y generan políticas sociales específicas, tanto desde las becas. Aparte, la extensión es lo que los pone en contacto más con la comunidad, ¿no? Sí, explicar un poquito. Sí, la extensión universitaria, digamos, yo soy secretario de extensión de la Universidad de Quilmes, y la extensión universitaria es un puente, es un vínculo entre la universidad y la sociedad. Y la comunidad, ¿sí?, en la cual pertenece. La comunidad, ¿no?, en la cual pertenece, en la cual está inmersa la propia sociedad, la propia universidad, y a la cual debe dar cuenta también la propia universidad. Y contaba que desde la extensión nosotros promovemos, digamos, un sistema de becas muy amplio,
para garantizar que aquellos alumnos que no puedan acceder por motivos económicos en la universidad, nosotros se lo podamos garantizar. Todas las universidades públicas estamos en la misma tónica. Y también a través de proyectos de extensión. Raúl, te voy a interrumpir un minuto para que la audiencia que nos está mirando, becas en una universidad de gestión estatal que es gratis. ¿Cómo se maneja? No es que yo no tengo que pagar en la universidad estatal, pero explica vos cómo es el sistema de becas. Sí, primero la universidad no es gratuita, alguien la paga. Claramente. Sí, no se cobra un arancel, pero alguien está pagando la universidad, ¿sí? Y básicamente la pagan mayormente los que tienen más dificultades para ingresar a la universidad. Sí. Entonces, las universidades deben generar políticas de accesibilidad académica para ensanchar las puertas, ¿sí? Y permitir que el camino, que esta interacción entre universidad y sociedad sea absolutamente fluido y no generen barreras o trabas sociales o económicas. Que es un derecho de todos. Obviamente. Contanos, ¿en tu universidad también existe un sistema de becas? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo manejan ustedes? Nosotros tenemos un trabajo del Centro de Política y Territorio, que es el área semejante a extensión que mencionaba Raúl. Bueno, somos los más jóvenes junto con Avellaneda aquí en la zona. Hay un trabajo, digamos, que tiene que ver con becar, acompañar a los estudiantes en los primeros años. También en lo económico, pero también fuertemente en el proceso educativo, ¿no? Quiero poner ese énfasis porque me parece que hablando de políticas sociales y derechos sociales de educación, que mencionaban recién, la universidad, bueno, nosotros somos ya segundo cordón del conurbano, es una unidad en Varela, en Florencio Varela, así que tenemos alumnos de Varela, de Berazategui, de Almirante Brown, de Quilmes también. Tiene una población que la mayoría es la primera generación que accede a la universidad, si tengo entendido. Perdón, te interrumpí. Exactamente, primera generación y como toda práctica, me parece esto siempre como prácticas sociales. Ingresar a la universidad es una práctica social para muchos de nosotros. No, yo también soy primera generación de universitarios en mi familia, así que también ingresar a un lugar nuevo. Y eso implica un proceso de aprendizaje. Claramente. Y nosotros lo que fuimos viendo, digamos, especialmente los que están desde el principio en la universidad, es cómo acompañar a los estudiantes. Y también nosotros como docentes, como profesores, también replantearnos el lugar del aula y el modo en que uno participa del aula como docente, digamos. No se trata de ir ahí y decir lo que sabe, para decirlo brutalmente, sino cómo uno se involucra en el proceso de los alumnos, digamos. O sea, darle una contención también a esos chicos, a esos alumnos. Claro, una contención y pensar cómo se inserta, vos decías esto de la vinculación con el territorio, con la comunidad, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, cómo nos vinculamos nosotros con la territorialidad, la comunidad varelense, Berazategui, etcétera. Y es ver en qué momento les llega a todos los estudiantes y a las estudiantes la universidad, digamos, como proceso de aprendizaje, que es distinto, que implica una cantidad de esfuerzos para todos, algo novedoso, que en muchos casos es muy duro, no sé cómo plantearlo, digamos, es dura la vida socioeconómica de muchos de nuestros estudiantes, pero también es cierta, no sé la palabra satisfacción, decir que los chicos pueden tener la universidad donde... Un orgullo que tu hijo lamentamos que lo que estén llegado viviendo, a la universidad, digamos, ¿no? por ahí vienen de hogares donde los padres no han podido terminar el secundario, realmente debe ser un placer enorme que tu hijo vaya a la universidad. Y es un fíjate orgullo que se muy grande, vincula... es un sacrificio muy Totalmente. grande realmente. Absolutamente. Y fíjate que se vincula con el tema de los consensos que vos decías antes, ¿no? Es decir, lo que llaman políticas de Estado, consensos. No quiero poner una cuota pesimista, pero el consenso sobre que el acceso universal al voto se aprueba en 1912, pero no se consolida hasta 1983. Wow. O sea, hasta el Nunca lo había 83 pensado así, no se pasaron acepta que... tantos años. Y porque la verdad, digamos, recién La nuestras verdad. generaciones pueden disfrutar de elecciones regulares y libres cada 2 años. No pasó nunca en la historia argentina. O sea, La vamos verdad, camino lo que decís. a nuestra próxima elección, la 15, 16, si no me equivoco, seguida, no pasó nunca. Entonces, 70 años para aceptar que todos podían y todas podían votar. No nos va a llevar no sé cuánto tiempo, pero no va a ser aceptado inmediatamente que todos tienen la posibilidad de ir a la universidad.
No, Esto bueno, se pero escucha en los de discursos hecho públicos. en la última década hubo, todas las universidades del conurbano son prácticamente, excepto la de la década de los 90, que creo que es la tuya, la de Quilmes, fin de los 80, de los 90, ustedes son todas prácticamente nuevas. Sí, son nuevas las universidades del conurbano bonaerense, y yo que las recorro y que hablo, ya te dejo hablar, Patricia, pero quiero decir esto muchas veces con los alumnos, y muchos chicos me han dicho, si no hubiese venido la universidad acá, yo no hubiese realmente podido estudiar. Y eso, a mí por lo menos que hace años que estoy en educación, me emociona saber que tienen la posibilidad de acceder a una educación de grado, pero contalo vos, Patricia. Yo creo totalmente, y creo que ahí también reside la política social, ¿no? En nuestras universidades, facilitarles el acceso, pero facilitárselos no porque le regalemos nada, digamos, sino acercarles la universidad con todos los dispositivos necesarios para que estos estudiantes, digamos, puedan apropiarse también de la universidad y puedan estudiar y ser profesionales, digamos, cuando todavía en sus familias no hay ninguno, ¿no es cierto? O sea, ningún antecedente familiar dice que hayan pasado por la universidad. Entonces, acá estamos hablando, digamos, de la famosa inclusión, ¿no es cierto?, que a veces es mal interpretada, pero inclusión, como decimos nosotros, con calidad, ¿no? Es decir, armar todo un dispositivo como nosotros tenemos, con tutores y un apoyo permanente durante el primer tiempo. Sí. Nosotros estamos muy atentos a la continuidad de los estudiantes y estamos totalmente informándonos acerca de si digamos, se cae alguno de ellos o tiene dificultades, poder ver qué fue lo que pasó y tratar de recuperarlo y hacer que continúe. Por lo menos nosotros por ahora eso lo estamos haciendo, tal vez porque son menos estudiantes, pero es lo que nos propusimos porque entendemos que vienen también de un tejido social complejo y no les es fácil a veces tener esa continuidad, ¿no es cierto? Entonces creemos, nos tomamos esa responsabilidad y es un compromiso, digamos, con que, bueno, la inclusión pasa por este sostén o este sostenimiento y además también por hacer que, digamos, que sea con calidad, ¿no? Es decir, que realmente los estudiantes den los exámenes como tienen que darlos, que tal vez demoren más tiempo, pero que puedan concluir. Tienen un nivel de profesores realmente de excelencia. Totalmente. Perdón, te sigo interrumpiendo. No, está bien. Es decir, pero las conozco, claro. O sea, las recorro, yo, ahí me están haciendo señas que nos tenemos que ir a un corte, pero bueno, seguimos en el próximo bloque. Bueno, dale, bárbaro. Universidad Nacional de José C. Paz. Pública y gratuita. La Universidad Nacional de José C. Paz da respuesta a la demanda de estudiantes que encuentran por primera vez una oportunidad de acceso a la educación universitaria. Entre sus carreras de grado figuran abogacía, licenciatura en instrumentación quirúrgica, licenciatura en enfermería, profesorado universitario en educación física, licenciatura en trabajo social, licenciatura en producción de bioimágenes, licenciatura en administración. También, la propuesta formativa de la UNPAS incluye tecnicaturas universitarias en producción y diseño de videojuegos, producción de medios audiovisuales, en comercio electrónico, gobierno electrónico, informática aplicada a la salud, administración y gestión universitaria, analista programador universitario. Porque la universidad está cerca. Sumate a la UNPAS.
Sandra, y me gustaría que nos digas cómo estamos hoy puntualmente con todos los programas de protección social. Bueno, es una pregunta. Bueno, pero se están siguiendo. Vos estás bueno, trabajando actualmente en trabajo social. Sí, en UNPAS estoy en la carrera de trabajo social y estoy vinculada laboralmente a áreas de desarrollo social. De desarrollo social. Bueno, hay una retracción, digamos, de algunas políticas sociales que forman parte de las políticas sociales muy importantes, digamos, por ejemplo, y en lo que nos atañe en las universidades, el Plan Progresar, por ejemplo, es un programa que si bien quizás formalmente no dejó de existir, pero se lo fue desfinanciando de a poquito. Las pensiones por discapacidad, por ejemplo, las pensiones no contributivas en general han tenido una reformulación, digamos, volviendo la nueva gestión hecho mano, digamos, de un viejo decreto del año 97, si mal no recuerdo, digo, para ajustarse como muy específicamente a lo que establecía el decreto y entonces revisando criterios de cómo se habían asignado esas pensiones y dejando efectivamente un montón de gente fuera de ese beneficio que se había transformado en un derecho. Es un derecho, una pensión por incapacidad, sí, claramente lo que pasa es un que, digamos, puede haber como, podemos decir, reinterpretaciones de la norma que está escrita. Entonces, en función de eso, quizás en un sentido estricto, si uno se pone a revisar específicamente eso hoy, las autoridades podrían decir que están ceñidas a lo que dice la norma. Digamos, un elemento que se había llevado a la práctica en los años anteriores, las pensiones se otorgaban también en aquellos casos en que las personas no podían trabajar, digamos. Entonces, personas con HIV, personas con diabetes, además de las de discapacidad. Había otra lectura, digamos. Pero bueno, lo sabido es que hay un montón de beneficios que se han dado de baja y no se han vuelto a renovar, digamos, para esas personas. El programa Conectar Igualdad, también no se está financiando. Digamos, dentro de las políticas sociales, quizás una línea que sí se mantuvo es la de la asignación universal por hijo, digamos que incluso se amplió un poco la base de las personas que tienen derecho a esa prestación. En el área de educación hay una serie de programas que han dejado de existir. Así que bueno, es como un momento complejo, digamos, porque en realidad parte de las discusiones que atraviesan las políticas sociales es esto que señalaba el compañero, digamos, las políticas sociales fueron cobrando cada vez más presencia e importancia en razón de que dejó de haber trabajo, podemos decir. Una realidad social, valga claro, la entonces se fueron transformando más en una cuestión más asistencial. Exacto. ¿Y vos, Raúl, cuál es tu opinión? Este conjunto de políticas sociales que estaba describiendo recién Sandra, digamos, se dan en un contexto, como decía anteriormente el compañero de Pedro. Y el contexto es que el sistema produce pobreza, es el rasgo característico, ¿sí? La pobreza no es un fenómeno natural, ¿sí? La pobreza es una producción social, como tantas otras cosas. Hay una matriz de distribución de ingresos, una matriz de distribución de la riqueza que produce pobreza. No se puede hablar de pobreza si no se habla de riqueza, de distribución de la riqueza. La pobreza proviene de un rasgo propio de la distribución de los ingresos. Claramente. Y digamos que la discrepancia entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es más grande. Eso ha aumentado muchísimo. Aumenta la desigualdad, ¿no? Hay un índice que se llama índice de Gini que mide la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, que no ha dejado de aumentar en los últimos 35 años más o menos. Claramente la década del 70 fue un quiebre y señalar esto que marca Raúl como fundamental. El problema es que, tema jubilatorio, ¿el problema es que la gente vive más o el problema es la matriz de concentración que señaló Raúl? ¿No? Digo, nos llevan todo el tiempo hacia, no, la gente vive más, entonces hay que llevar la jubilación a los 70, a los 75, a los 85. O el problema es que la matriz distributiva hace imposible un sistema jubilatorio.
Claramente. Claramente, digamos, si una persona se lleva la mitad de la torta y nosotros para los 99, el problema no está en cuánto vive la gente, el problema está en la matriz de distribución que se rompe en la década del 70, a finales de los 70 aproximadamente, y que con algunos periodos, y la verdad que América Latina fue una excepción. Eso es lo que te iba a decir, no somos los únicos los argentinos a los cuales nos pasa esto. No, desde luego que no, y en general Argentina no está en los peores niveles de distribución, digamos. No, yo creía que sí, creía que estábamos No. La Argentina ha logrado mejorarlo bastante, está lejos de retomar los índices que tuvo hasta la década del 70, que fueron los mejores de su historia, pero no está en las peores condiciones. Pero fíjate que el dato relevante, y para ver cuando planteamos políticas sociales, vos apuntabas recién qué hace el Estado, en pos de qué tiene que ayudar, en muchos de nuestros países se ha reducido la pobreza, pero se ha aumentado la desigualdad. ¿Sí? Porque lo que logran es que las condiciones mínimas de vida puedan mejorarse un poco, pero los que más tienen acumulan más todavía. Pero cuando una persona cuando trabaja, pero trabaja totalmente en negro. A Patricia, porque no sabría. A ver. No, en realidad la pobreza se mide por la falta, digamos, de recursos para tener condiciones de vida respetables, digamos, ¿no? Que esto implica desde la vivienda, acceso a cloacas, alimentación, un ingreso Educación. digno. Todo esto y Salud. algo más también, salud, educación, acceso a salud, educación, hace toda la vida, digamos, de la persona y poder disponer de esos recursos es lo que garantiza, digamos, condiciones de vida medianamente posibles y necesarias, porque es un derecho que esa persona tiene a vivir con dignidad su vida, digamos, ¿no? Y eso toda la sociedad debe garantizarlo, ¿no es cierto? Entonces, no pasa, decíamos, bueno, si tiene formación o no tiene formación, hay distintas situaciones y posibilidades, ¿no?, que hacen que la gente pueda lograr un determinado nivel de vida, digamos. Ahora bien, si no lo alcanza, ¿qué pasa? ¿Se tiene que morir, digamos, por eso? Entonces, ahí es donde está la sociedad y el Estado, que deben garantizar que esa persona pueda seguir adelante e integrada a la sociedad, ¿no? Claramente, lo que pasa es que lo que se viene viendo en los últimos años, o sea, no sé, pero hace como 40 años, 30 años, antes yo digo siempre, a mis padres no se les hubiese ocurrido nunca ir a una escuela que no fuese una escuela pública, una universidad. Somos todos hijos de padres que se han preparado y no había sistemas de salud. Ay, pero me están diciendo que tengo que redondear, no me va a dar el tiempo. Les quiero dar un minuto entonces a cada uno, si me lo permiten, para que ustedes cierren. La verdad que este programa es lindísimo, yo lo estoy disfrutando. Nos merecemos otra invitación. Van a tenerlo, pero Sandra, empieza vos, por favor. Bueno, me parece lo principal, digo, de lo que creo que más o menos coincidimos, es que el Estado, como expresión, digamos, como expresión de los distintos intereses de la sociedad, debe ser responsable por las condiciones de vida de las personas. Que el umbral, que eso da para toda una discusión, pero digo, el umbral, me parece que la discusión no es discutir cuándo una persona es o deja de ser pobre. Digo, yo les suelo preguntar a mis alumnos, las personas, además de vivir y de trabajar, ¿no nos merecemos hacer otras cosas más? Las personas, además, nos casamos, nos enamoramos, tenemos hijos, vamos al cine, disfrutamos, nos vamos de viaje. Digo, quiero decir, discutir solo pobreza también a veces lleva a ver, para ese conjunto de gente que no puede satisfacer sus condiciones de vida, lo permitido es que pueda vivir al mínimo de la vida, o además la vida se trata de ser feliz, de tratar de ser feliz, de tener una buena vida, dirían los ecuatorianos. De que te den las herramientas también para que puedas progresar en la vida. Así que yo abogo por un Estado presente que garantice derechos para el mayor conjunto posible de la población. Sí, no se trata de medir la pobreza, se trata de resolver la generación de la pobreza. Hoy en nuestro país tenemos 13 millones de pobres. Duele. 8 millones los mide el INDEC en 31 ciudades. Y después no se sabe, aproximadamente hay 5 millones más. Duele. De esos 13 millones de pobres, aproximadamente 3 tienen hambre. No les alcanza para comer, ¿sí? Y a eso hay otros problemas, pero son para otra cosa, pero por ejemplo hay 1 millón de desocupados. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Vuelvo, la pobreza es un fenómeno social, no es un fenómeno individual. No depende exclusivamente, ¿sí?, de la pasión, las ganas, ¿sí?,
que le pongan los diferentes sujetos. No, es una sociedad que produce masivamente pobres. Fuerte, muy Sí, fuerte. es que parte de los debates que nos queremos dar o no, digamos, ¿no? Como construcción de consensos sociales, la pobreza no es un problema del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Es un problema del conjunto del Estado, del aparato estatal, de todo. Como decía recién Sandra, no se trata solamente de sacar a la gente de la pobreza, digamos, ¿no? Sino de qué vida le propone el Estado al conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces ahí se nos vienen encima unas cuantas discusiones, creo que una fundamental es sobre en torno a si queremos cambiar los derechos laborales, los derechos de empleo. Eso atraviesa a los que viven tienen un empleo formal, pero también al resto de la sociedad, porque eso impacta al conjunto, ¿no? Digamos, de cómo se reproducen las condiciones de vida. Entonces me parece que hay que estar muy presente, ¿no? Muy atento en el debate que se está instalando, porque eso va a profundizar o no las condiciones de pobreza de vida de mucha gente. Sí, yo también, como un poco complementando tal vez lo que está diciendo, lo que acaba de decir Sergio, es que en realidad, o sea, no solo pensar en la pobreza en sí, en las políticas sociales en sí mismas, porque a veces terminamos en un círculo vicioso también, sino tratar de ver cómo, digamos, salir de esa cuestión pensando en la integralidad de lo que implican las políticas de Estado, ¿no? Desde lo económico, lo laboral, o sea, pensar también, si hablamos de redistribución de riqueza, pensar también en cómo se tributa en nuestro país, digamos, ¿no? ¿Cuál es la política tributaria? Empezar a ver, bueno, de dónde provienen los recursos para atender a determinados sectores de la población que el Estado tiene que, digamos, realmente atender y garantizar derechos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que implica un debate más amplio y que se integren otros temas también, ¿no? Además de la pobreza y las políticas sociales exclusivamente, digamos. Asegure la posibilidad de progresar en este país, ¿no? O sea, qué visión de futuro hay. Realmente les agradezco muchísimo. Creo que vamos a hacer otro programa con este tema porque nos ha quedado muy corto. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Ha sido un lujo este panel y no se vayan que el programa sigue. En el sur del conurbano bonaerense, la ciudad de Avellaneda es sede de una propuesta educativa innovadora y de calidad. Una universidad que se vincula con el desarrollo productivo local desde el compromiso social, un espacio abierto al mundo y que afianza los vínculos de solidaridad en su comunidad. Una universidad pública que se compromete con los derechos humanos, con su país y con su región. La oferta académica de la Universidad Nacional de Avellaneda abarca un importante número de carreras presenciales y además trayectos en la modalidad de educación a distancia. Poder hablar, poder pensar, poder elegir. Te invitamos a ser parte de esta propuesta educativa innovadora. Vení a la UNDAB. Juntos vamos a compartir una experiencia que nos unirá para toda la vida. Estudiá en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me llamo Águeda, vivo en Bursaco, en el conurbano bonaerense. Me decidí a estudiar licenciatura en Administración Hotelera en la Universidad Nacional de Quilmes. Me interesa mucho el sector turístico y decidí estudiar en esta casa porque me brindaba la accesibilidad, en mi caso física, que necesitaba, y la verdad que muy buen trato en cuanto a todo, mi cursada, para luego poder recibirme. Y así pude también obtener una beca de formación en extensión y docencia.
¿Qué haces, Gavita? ¿Cómo andás? Bien. Bien, ¿vos? Qué bien terminaron toda la parte de accesibilidad. ¿Viste? Sí, en lo el que departamento faltaba, también, sí, el departamento, las barandas que faltaban. Bárbaro. Sí. Las Sí, veredas, limpiadas, sí, para el los departamento chicos ciegos. también. Bueno, y ahí estamos avanzando también con lo de señalética, así que vamos a ver si Falta también contamos este año presupuesto. con los carteles, los primeros carteles y el mapa áptico que necesitamos Sentate, ¿verdad? montar. ¿Cómo va con el perro asistencia? Bien, ahí, Bueno, acoplando. muy bien. Bueno, las podemos incorporar para pensar en la Sí, te actividad. iba a decir, para el ¿sí? temario. Bueno, entonces este martes que tenemos la primera reunión, podemos ponerlo como tema ese, Dale. a ver si invitamos a la gente para que den una charla y lo abrimos a la comunidad. Sí, dale. Bueno, vamos a ver ir viendo si logran podemos ir sumando obteniendo más algunas becas para sí. más alumnos con discapacidad. Bueno, tenemos también una reunión con la gente de virtual la semana Para que viene trabajar para con ver si podemos incorporar, como está en la presencial, en la virtual, en la planilla de inscripción, la pregunta de si la persona tiene alguna discapacidad y si requiere de alguna adecuación, sí, hay que algún cambiarlo. requerimiento específico, así que bueno, vamos a ver si podemos tener la reunión y ir avanzando también con esa actividad. Y nos queda también pensar algo como lo de deporte, que empezamos el año pasado, tenemos que hablar con Nico Mellino, Dale, así sí. que él Si seguramente querés, si querés voy está. lo busco a ver si podemos Dale. comenzar a trabajar con eso. Sí, porque bueno, así ya podemos ir pensando en organizar algunas actividades Sí. ya de deporte integrado, Dale. así que si querés ir a ver, seguramente él está en el gimnasio hasta Dale, ahora. ahora lo busco. Bueno, Ahora lo creo busco. que más o menos todas las actividades ya Dale. están encaminadas, son unas cuantas. Genial, bárbaro. Bueno, ahora lo busco a ver si lo encuentro y Dale, nos no hay vemos. drama. Delphi, Me avisás. arriba. Juntos, ¿verdad? Dale, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Mi nombre es Karina Arellano, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, estoy promediando la carrera ya y elegí la Universidad de Quilmes primero porque me quedaba cerca del lugar donde vivo y después porque tenía la carrera que yo quería estudiar, así que hace 3 años ya que estoy cursando la carrera. Desde que llegué tuve el acompañamiento de la Comisión de Discapacidad, que en el curso de ingreso me acompañaron con los módulos de estudio en sistema braille y ahora en la universidad, en la carrera, la biblioteca me digitaliza los textos en un formato accesible para que yo los pueda estudiar con una computadora adaptada. Te estaba buscando porque recién vengo de hablar con Gaby. Sí, Capel. Capel. Y estábamos tratando de ver qué vamos a planificar con deporte integrado. Me dijo que hable con vos a ver cómo lo llevamos adelante. Bien. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirá. Y tratamos de que las canchas sean accesibles, tenis de mesa se puede hacer porque han venido chicos a jugar en silla de ruedas, pero no tenemos porque nosotros nos limita mucho que el deporte universitario es para la comunidad universitaria, Claro. dependemos de esa cantidad de gente. ¿Y ajedrez pensás? El ajedrez Sí. es un deporte que lo podemos hacer y el año pasado hicimos Sí. una prueba piloto de un torneo de ajedrez integrado y se convocaron a las 7 escuelas de educación especial del distrito Sí. para que vengan a participar. ¿Y sabés si acá en la universidad hay alguien que juegue? Sí, participó Marcelo. ¿Marcelo lo del- ubicás? Sí, del comedor. El chico del comedor, Lo exacto. puedo buscar ahí para conversar con él a ver. Sí, hoy mismo, hasta las 18 está, así que lo puedes encontrar ahí. Buenísimo. Bueno, lo busco entonces esta Marce. Dale, ahí. Nos vemos. Mi nombre es Nadia Sánchez, soy alumna de la licenciatura en terapia ocupacional de la UNC. Elegí esta universidad porque acá puedo llegar a donde quiero y no solo a donde puedo. Tienen rampas, ascensores y la verdad es que me brinda la accesibilidad que yo necesito y que en otra universidad no encontré. Me faltaba contención en la otra universidad y acá la verdad es que cuando me hice una cirugía me asesoraron, pude tramitar una licencia y cuando me reincorporé me ayudaron a conseguir una beca. Y gracias a eso puedo solventar hoy mis estudios. ¿Cómo anda el laburo? Bien. ¿Todo bien? Estamos. Me dijeron que jugabas al ajedrez. Sí, juego al ajedrez hace 10 años. He jugado muchos torneos para escuelas de chicos especiales, Mirá qué bueno. de los cuales he ganado también muchos torneos. Y Qué bueno. el ajedrez te lleva a esas cosas que uno no se imagina. Che, ¿y cómo es esto? ¿Viste toda la parte de accesibilidad que hicieron Sí. afuera? Está súper interesante. Incluso donde trabajas también. Sí, Hicieron este es un lugar muy cómodo.
y muy adecuado al acceso de todo el personal. Tiene la carta en braille, ¿viste? Hay mucha gente que viene, mucha gente que... Sí, tenemos un montón de alumnos con discapacidad visual. Eso es muy lindo porque incita a que todos podamos hacer lo que más nos gusta, ¿no? He visto que han inaugurado rampas, sí. han hecho pasamanos en esta universidad, que es muy bueno. Sí. Ascensores también. Sí, se está trabajando también sobre, ¿viste?, señalética, sí. Todo lo que es braille, relieve, también para los chicos ciegos. Sí. Estamos trabajando este año, esperemos que podamos terminarlo. ¿Y ahora qué puedo mover para que no me comas? Me vas a comer con el caballo, sí, para defenderme. Yo sé, en peón puedo mover uno para adelante. ¿Qué peón? ¿Puedes mover peón de? Cualquiera de esos dos. ¿Peón de o peón F? F. F. Con ese te comí, si me comes. Sí. Luego de varios años soy docente de esta casa y puedo decir muy satisfactoria y muy contenta por el hecho de poder brindar mis conocimientos a nuevos alumnos y contenta sobre todo con el trato que recibo de mis colegas. Panorama Universitario. Universidad Nacional de Quilmes. Séptima Feria del Libro y la Revista. La Universidad Nacional de Quilmes es, una vez más, sede de la Fiesta del Libro y la Revista. Este encuentro de intercambio está destinado a estudiantes, docentes, lectores y a la comunidad en general. Su séptima edición, dedicada al mundo de la literatura infantil y juvenil, contó con la entusiasta presencia de autores de libros, charlas y hasta una radio abierta. También se realizaron presentaciones artísticas. Presentación del libro de Norberto Galasso. El reconocido historiador Norberto Galasso presentó en la Universidad Nacional de Quilmes el libro Triunfo Buitre, la deuda externa argentina de los Kirchner a los Macri. En una charla abierta a toda la comunidad, el autor planteó un análisis que contrapone la política de desendeudamiento de los gobiernos kirchneristas y el modelo de fuga de capitales del gobierno actual. Universidad Nacional de Avellaneda. Segundo Congreso de Economía Política en la UNDAB. Los días 3, 4 y 5 de octubre, la Universidad Nacional de Avellaneda, a través de la carrera de Economía y el colectivo Economía Política para la Argentina, EPA, llevó adelante el segundo Congreso de Economía Política para la República Argentina. El mismo contó con destacados especialistas como el exministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, y la exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis. En el Teatro Roma de Avellaneda y ante una masiva concurrencia, el cierre estuvo a cargo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este evento, que por segunda vez registró gran afluencia de público, tuvo entrada libre y gratuita y entregó certificados de asistencia. Charla abierta: el derecho a la ciudad compartida. El Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda organizó y llevó adelante la jornada El Derecho a la Ciudad Compartida, la obra de la Tupac Amaru. Con la modalidad de charla abierta, el encuentro contó con la disertación del decano del departamento, arquitecto Jaime Sorín, quien realizó un recorrido por el trabajo llevado adelante en Jujuy desde 2004 por esta agrupación. La Tupac Amaru planificó y ejecutó la construcción de viviendas, generó puestos de trabajo y conformó localidades. La actividad se desarrolló el viernes 6 de octubre en el auditorio de la sede Piñeiro y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Hábitat. Universidad Nacional de José C. Paz. Inscripción a becas internas UNPAS 2018. La Universidad Nacional de José C. Paz informa que del 25 de septiembre al 30 de noviembre de 2017 se encuentra abierta la convocatoria anual para inscripción a becas internas 2018 destinadas a estudiantes de la carrera de grado y pregrado de la UNPAS. Dentro de este plan se otorgarán becas de ayuda económica, de material de estudio, de mérito académico y también becas por discapacidad. Quienes deseen obtener más información pueden ingresar en www.unpas.edu.ar
@estudiantes. Campaña de donación de sangre en la UNPAS. El miércoles 27 de septiembre se realizó en la Universidad Nacional de José C. Paz una colecta de sangre a cargo de la Fundación Continuar Vida. Esta actividad se realizó en solidaridad con la tarea del Hospital Garraham, que desde hace 30 años trabaja para salvar vidas de niños y niñas de todo el país. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Segunda Jornada Internacional de Arte Queer. En el auditorio de la UNAG tuvo lugar la Segunda Jornada Internacional de Arte Queer, Arte, Activismo y Diversidad. El encuentro fue organizado por el Programa de Estudios de la Cultura y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales y contó con la participación como organizadores del Centro de Política y Territorio, la Red GEFLOBA, Varela Diversa y Universidad París 8. De la mesa principal participaron docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires como María Valdés y el licenciado Ricardo Manetti, el director teatral Martín Alomar y el activista y presidente de Varela Diversa, Marcelo Márquez. El encuentro tuvo como objetivo discutir las nociones de normalidad, trazar un acercamiento al concepto y teoría de lo queer en el arte y establecer sus relaciones con la política y las prácticas territoriales. Festejos por el Día del Estudiante en la UNAG. Se llevó a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el ya tradicional festejo por el Día del Estudiante, coincidente con el Día de la Primavera. Desde el mediodía y hasta bien entrada la tarde se fueron desplegando las distintas propuestas artísticas, culturales y deportivas con las que contó el evento. La jornada, organizada por el Centro de Política y Territorio, contó también con la activa participación del Centro de Estudiantes y los sindicatos de docentes y no docentes de la universidad y tuvo el apoyo de la Municipalidad de Florencio Varela. Jornadas de comunicación institucional. Con una charla a cargo de Luciano Galú, responsable del área de innovación y desarrollo del Centro de Estudios Metropolitanos y consultor en comunicación política y medios sociales, se dio inicio en la UNAG a las jornadas de comunicación institucional. En este primer encuentro, Galú expuso sobre el uso de redes sociales institucionales en los municipios del AMBA y esbozó cómo mejorar el desempeño de esta valiosa herramienta de comunicación. Las jornadas de comunicación institucional son organizadas por la Dirección de Comunicación Institucional y Prensa de la UNAG. Llegado al final de este programa, realmente un lujo la mesa del debate de hoy. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad, Universidades Públicas.